Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de charlas de la Agencia Espacial del Paraguay. Hoy tenemos una excelente programación. Tenemos a dos jóvenes profesionales que nos van a hablar un poco de las aplicaciones de la teledetección. Y realmente para nosotros es un orgullo y un placer, como siempre decimos, escuchar a los jóvenes profesionales, a los jóvenes talentos que tiene nuestro país y a todas las posibilidades que tienen la ciencia y tecnologías espaciales para mejorar la vida de un país. Así que, como siempre, decirles que este ciclo de charlas está organizado por nuestra institución para dar a conocer un poco las actividades que estamos desarrollando tanto a nivel interno institucional como también en colaboración con las diversas instituciones con quienes estamos trabajando. En este sentido, recordamos nuevamente que el primer satélite paraguayo está previsto su lanzamiento para el 2020 y esta es una de las principales actividades que está desarrollando la Agencia Espacial del Paraguay para poder llevar adelante este y otros proyectos. Trabajamos conjuntamente con la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos muy especialmente a la rectora, la doctora Zully Vera de Molinas, también al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, que gentilmente hoy también vamos a tener la participación de profesionales egresados y docentes de esa casa de estudios. El CEDIC, la Sociedad Científica del Paraguay, universidades como Akyotech, el Instituto Tecnológico de Kyushu en Japón, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y la Agencia Espacial Japonesa y otras que nos están apoyando en todas las actividades, como dijimos, que estamos desarrollando. Entonces, como les decía, hoy tenemos dos interesantes charlas. En primer lugar, vamos a ver el uso de datos satelitales para el monitoreo a tiempo real de los focos de calor. Sabemos que el tema de los incendios en nuestro país es un tema recurrente y hay varias instituciones que están colaborando con la Secretaría de Emergencia Nacional para brindar una información lo más exacta posible para mejorar la respuesta y también planificar todo lo referente a esta y otras emergencias. La ingeniera ambiental María José González nos va a estar dando esta charla y posteriormente la ingeniera ambiental Dayana Acosta nos va a hablar un poco acerca del monitoreo del NO2 con sistema de información geográfica y teledetección. Así que antes de darle la palabra a nuestra primera ponente, quiero cederle el piso a la ingeniera Larisa Rejalaga, quien fue la orientadora de ambas jóvenes profesionales, para que nos hable un poco acerca de cómo fue el tema del desarrollo de estos proyectos, las pasantías que estuvieron realizando en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias. Larisa, buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Alejandro. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los componentes de la Agencia Espacial del Paraguay por la oportunidad de presentar un tema tan importante y tan relevante como es el monitoreo de los focos de calor que se vienen suscitando a partir del año pasado, aproximadamente del mes de julio, y que este año, desde el mes de enero hasta el mes de mayo, que estamos haciendo el monitoreo a tiempo real, también hemos identificado que existen muchos focos de calor. Todos los trabajos que se vienen realizando con el monitoreo de de focos de calor a través de satélites, lo hacemos desde la Facultad de Ciencias Agrarias, desde el Laboratorio de SIC y Teledetección de la carrera de Ingeniería Forestal. Para ello, trabajan con nosotros estudiantes de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería Ambiental, que son los encargados de realizar este monitoreo a tiempo real. Ellos están monitoreando 2 veces al día cuando el satélite pasa por Paraguay a tiempo real. Es muy importante y muy admirable decir que ellos, 6 minutos después de que el satélite pasa por Paraguay, ellos ya están preparando los focos de calor de la mañana y de la tarde, que nos van a comentar las ingenieras María José y la ingeniera Dayana Costa. Ellas son egresadas de la carrera de Ingeniería Ambiental. Ellas realizaron sus trabajos de pasantía y de voluntariado el año pasado en el monitoreo a tiempo real de los focos de calor. Este trabajo lo venimos haciendo desde el año 2007, todos los años, en el periodo de mayor presencia de focos de calor que va del mes de agosto hasta el mes de octubre.
con la salvedad que este año ocurrieron mucho en este entre el mes de marzo y el mes de mayo, que también hay un grupo nuevo de estudiantes de ambas carreras que están haciendo el monitoreo. Entonces, siempre comentar que todo lo que hacemos con satélites, desde el teledetección y de los sistemas de información geográfica, son aplicados a la sociedad y a la toma de decisiones. Van a encontrar la información publicada de los focos de calor en la página web de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Secretaría de Emergencia Nacional y de la Agencia Espacial del Paraguay. Muchísimas gracias y le doy espacio otra vez al ingeniero Alejandro Román para la presentación de la ingeniera María José López. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larisa. Siempre es un gusto poder compartir el trabajo que se está haciendo, tanto a nivel de la academia como a nivel de gobierno, y también, ¿por qué no?, en el sector privado, porque justamente esto es lo que tienen las ciencias y tecnologías espaciales, son transversales, y su aplicación da beneficios a varios sectores del país. En este caso vamos a hablar de un sector fundamental que es la respuesta en caso de emergencias, ¿verdad? Y en la siguiente charla vamos a hablar un poco acerca de la calidad del aire. Pero las aplicaciones de la teledetección, de la ciencia y tecnologías espaciales, como dijimos, son y se dan para diversos ámbitos, la agricultura, el ordenamiento territorial y muchas otras aplicaciones. Así que quiero presentarles a la primera ponente. Ella es María José González Ayala, es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias con el título de Ingeniera Ambiental. Ella también estuvo trabajando y participando en varios cursos de Sistema de Información Geográfica en la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental. Fue coordinadora de Relaciones Públicas en la Corrida Verde 3.0. Organizó varias charlas sobre temas ambientales en colegios y escuelas. También realizó varios trabajos de voluntariado en diferentes fundaciones y organizaciones, y también voluntariados de apoyo logístico en diferentes eventos relacionados con temas ambientales. Así que sin más preámbulo, queremos dar la bienvenida a María José González Ayala para su ponencia. Bienvenida, María José. Buenas tardes, muchas gracias Alejandro y a todo el equipo de la Agencia Espacial. Buenas tardes también a toda la audiencia que nos está siguiendo. Voy a compartir. Bueno. Bueno, en esta tarde les voy a estar hablando sobre el uso de datos satelitales para el monitoreo de focos de calor. Primero que nada, un término que me gustaría diferenciar es el de focos de calor. Los focos de calor representan una anomalía térmica presente en la superficie terrestre, ya que irradian altas temperaturas en un periodo de tiempo y en una localización determinada. Y estos focos de calor se pueden descargar en formato shape y los sensores presentan los datos de los focos en forma de imágenes digitales. Luego estas se componen por elementos de imagen que vienen a ser píxeles. Cabe resaltar que cada píxel va a representar área de la superficie terrestre y debido a que existen varias órbitas que pueden captar estas informaciones, la resolución de cada píxel va a variar. Luego tenemos el concepto de incendio forestal, que es cualquier incendio de vegetación no programado y incontrolado, ya sea en bosques naturales, bosques plantados, áreas naturales protegidas, praderas, pastizales, entre otros tipos de vegetación. Es muy importante aclarar que no todos los focos de calor que pueden ser detectados significa que exista precisamente un incendio. Entonces, ¿por qué es importante realizar un monitoreo de focos de calor? Bueno, realizar un monitoreo es importante para la generación de base de datos y también para la observación del comportamiento de los focos de calor en unos meses críticos, principalmente, como mencionó la ingeniera Larisa, entre los meses de agosto, septiembre y octubre en nuestro país.
Esta tarde les voy a estar hablando principalmente de dos instrumentos con los que contamos. Ambos son gratuitos y el primero de ellos es MODIS. MODIS es uno de los instrumentos que se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua. Los datos son provistos por este sensor, tienen una alta sensibilidad radiométrica, una buena calidad geométrica, una alta resolución temporal y son distribuidos de manera gratuita a través de varios portales o plataformas de Internet. Cuenta principalmente con 36 bandas espectrales y adquiere datos a 3 resoluciones principalmente. Tenemos la resolución de 250 metros correspondientes a la banda 1 y 2, la resolución de 500 metros correspondientes a la banda 3 al 7 y 1000 metros correspondientes desde las bandas 8 hasta la 36. Cabe mencionar que la resolución espacial que a nosotros nos interesa estudiar es la de 1000 metros, ya que en esas bandas es donde se detecta son las bandas infrarrojas, son donde se detectan los focos de calor principalmente. Bueno, MODIS cuenta con una capacidad de transmisión directa, es decir, que además de que se almacenan los datos para su posterior descarga a intervalos designados, estos datos son enviados directamente en una cuestión de segundos al suelo, donde cualquier persona puede acceder a estos datos. Bueno, hablando un poco referente al satélite que cuenta con este instrumento, primeramente vamos a mencionar los datos provistos por Terra. Terra fue lanzado en el año 1999, cuenta con un peso de unos 5.190 kilogramos y hablando un poco sobre los datos de la órbita, cuenta con una altitud de unos 705 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. También cuenta con una inclinación de unos 98 grados. Terra cuenta con una órbita polar, es decir, si pueden fijarse en la dirección de mi mouse, orbita la Tierra de esta forma y lo realiza en modo descendente, es decir, de norte a sur, pasando por el Ecuador, es 30 AM aproximadamente. Terra de datos a cualquier persona que cuente con los equipos software adecuados, ya que lo mismo pueden ser adquiridos de forma gratuita. Terra cuenta en total con unos 5 instrumentos, pero MODIS es el que cumple la función de monitorear los focos de calor. Mientras que Aqua es otro satélite que también cuenta con el instrumento de MODIS, fue lanzado en el año 2002, cuenta con un peso de unos 2.934 kilogramos. En cuanto a los datos rápidos de la órbita, podemos mencionar que también, como Terra, cuenta con una altitud de unos 705 kilómetros, aproximadamente unas 438 millas sobre la superficie, una inclinación de unos 98.2 grados, y también tiene una órbita polar sincrónica al Sol cada 99 minutos. En total realiza 16 órbitas por día y cruza el Ecuador de una forma ascendente, es decir, de sur a norte, pasando por el Ecuador a la 1:30 p.m. aproximadamente. Aqua cuenta con 6 instrumentos en total, donde uno de ellos, y el encargado nuevamente de monitorear los focos de calor, es MODIS. Continuando con otro instrumento, tenemos a VIRS, que es uno de los 5 instrumentos que está a bordo de la plataforma satelital SOMI Polar Orbiting Partnership, más conocido como SOMI NPP, diseñado principalmente para ampliar y mejorar la serie de mediciones iniciadas por sus predecesores, el radiómetro avanzado de muy alta resolución, el espectroradiómetro de imagen de resolución moderada, MODIS, y el sensor de campo amplio de visión de marco. Hablando un poco en lo que respecta a los datos de la nave espacial,
Fue lanzado en el año 2011, pero recién en el año 2012 empezó a operar oficialmente, ya que requería de ciertos ajustes técnicos para su óptima operación. En cuanto a los datos rápidos de la órbita, podemos mencionar que cuenta con una altitud de unos 824 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y cuenta con una inclinación de unos 98.7 grados. SUAMI-P cuenta con una órbita polar también, es decir, realiza órbitas a la Tierra de esta forma cada 101 minutos, es decir, 14 órbitas por día. Y una diferencia principal que encontramos entre los datos provistos por MODIS y BIRS es que BIRS pasa por un mismo lugar 2 veces al día. Lo realiza primeramente de forma descendente, es decir, de norte a sur, pasando por el Ecuador a la 1:30 am más o menos, y luego de una forma ascendente de sur a norte, pasando por el Ecuador a las 13:30 pm. Bueno, BIRS cuenta con en total 22 bandas espectrales. Cuentan con resoluciones espaciales desde 370 metros hasta 400 metros en el nadir, pero específicamente en lo que refiere a focos de calor, la resolución espacial que nos interesa estudiar es la de 375 metros. En la siguiente imagen que estoy señalando, el cuadrado azul, pueden observar la resolución espacial que corresponde a MODIS, es decir, de unos 1000 metros. Mientras que en el cuadrado rojo pueden observar la resolución espacial con la que cuenta BIRS, que es de unos 375 metros. Esto hace de que BIRS pueda detectar muchos focos de calor que MODIS puede pasar por alto debido a la resolución espacial con la que operan. Y poniendo un ejemplo de lo que acabo de explicar, este es un monitoreo que corresponde al domingo, donde podemos observar que MODIS cuenta con 68 focos de calor, mientras que BIRS detectó 438 focos de calor. Si van un tiempo y observan las imágenes, pueden fijarse de que varios patrones se repiten, con la diferencia de que los puntos detectados por BIRS son más. Como estuve mencionando anteriormente, la ingeniera Larisa, estamos trabajando con la campaña de focos de calor ya hace varios años, y la metodología principal de esto se basa en 3 etapas. Primeramente tenemos la obtención de focos de calor, seguido el cruzamiento de datos para finalmente realizar los mapas temáticos. La descarga de los focos de calor se pueden realizar principalmente por medio de 2 plataformas. La primera de ellas es la plataforma del INPE, donde la misma cuenta con un banco de datos de queimadas. El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, nosotros colocamos en esa plataforma las páginas, las fechas que queremos estudiar, seleccionamos el satélite con el cual queremos tener los datos y cargamos en formato shapefile. Luego, otra página que también nos ayuda a obtener información es la página de la NASA, donde podemos descargar datos correspondientes a MODIS o BIRS, seleccionando si vemos los datos de 24 horas, de las últimas 48 horas o los 7 días. En caso de que quisiéramos hacer una descarga de los datos de Paraguay, de los datos que tuvimos hoy, podemos cargar los datos de Sudamérica, hacemos un filtro y tenemos finalmente los datos correspondientes a este día. Los horarios de monitoreo son 2. Tenemos primeramente el matutino, que abarca una franja horaria desde las 00 a 7 de la mañana, y luego el horario vespertino desde las 7:05 hasta las 18 horas.
Muchos se preguntarán por qué hasta las 18 horas. Y esto se debe a que los satélites pasan a la mañana por Paraguay aproximadamente entre las 4 o 5 de la mañana y a la tarde pasa entre las 4, 5, 5 y media más o menos de la tarde. Es decir, que no vamos a tener datos nuevos pasadas ahora. La siguiente etapa consiste en el cruzamiento de datos, donde seleccionamos la capa con la que vamos a trabajar. Inicialmente nosotros estamos trabajando con las capas de departamentos, ecorregiones y distritos, pero desde el año pasado, desde el 2019, vimos la necesidad de agregar otras capas para tener una información mucho más detallada, donde además de estudiar los departamentos, ecorregiones y distritos, también estudiamos los tipos de coberturas presentes, las cercanías a áreas protegidas, cercanías a rutas, cercanías a plantaciones, riesgo de fuego y riesgo de sequía. Definiendo la capa con la que vamos a trabajar y una vez descargados también los datos de los focos de calor, ambos en un formato shapefile, por medio de los sistemas de información geográfica, utilizando software libre o software pago, podemos realizar el cruzamiento de los datos, ya que cada shapefile de foco de calor descargado cuenta con una coordenada determinada y de manera a tener una diferenciación de cuántos focos se detectaron en una ecorregión, por ejemplo, en este caso, cuántos focos correspondían a cerrado, cuántos focos a chaco húmedo, cuántos focos a chaco seco y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos la información de dónde exactamente este foco y también para futuros estudios y demás, a qué ecorregión pertenece, a qué tipo de cobertura, a qué cercanía a área protegida, entre otros. Finalmente, con ayuda también de los sistemas de información geográfica, realizamos la elaboración de los mapas temáticos, obteniendo finalmente resultados como los que pueden observar en pantalla. En la imagen izquierda pueden observar los focos de calor que fueron detectados por ecorregión en un horario vespertino, donde se puede observar un total de 818 focos, siendo que la mayor ecorregión que presentó focos de calor es la de Chaco húmedo. En la imagen correspondiente a la derecha podemos observar los focos de calor presentes por departamento en un horario vespertino correspondientes al 28 de septiembre del 2019, donde se tuvo un total de 874 focos de calor y como había mencionado anteriormente, se hace también un desglose de a qué departamento pertenece y el número total de focos por departamento o capa con la que se quiera trabajar. Así también tenemos los focos de calor por tipo de cobertura en horario vespertino. Este es un dato tomado el 30 de septiembre del año 2019, donde en esa red se tuvo un total de 2.920 focos de calor. Y finalmente, en la imagen de la derecha, resumen de todos los focos de calor que han sido tomados en el mes de septiembre. El año pasado, en el mes de septiembre, tuvimos un total de 36.254 focos de calor, donde el 62.6% correspondió a la región oriental y el 37.4% correspondió a la región occidental. A partir de estos datos tomados se pueden realizar un sinfín de otras investigaciones, ya que esto serviría como base de datos en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de los focos de calor tomados se pueden hacer modelaciones, estimaciones, densidades de focos de calor y demás. Como así también se pueden utilizar en muchas otras líneas de investigación relacionadas a fuego. Y finalmente les quiero mostrar cómo también esta información está siendo publicada. Desde el año pasado se está trabajando en conjunto entre el MADES, el INFONA, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Agencia Espacial del Paraguay, WWF, generando estos boletines de información y en los mismos se
explayan la cantidad de focos de calor en las últimas 12 horas, 24 horas, por departamento, municipios, y también otros mapas de interés y recomendaciones. Todas estas informaciones se obtienen por las fuentes de información que estuve mencionando hoy, principalmente Moody's y Beers, y sirven bastante en varias ramas. Bueno, eso fue lo que les quise comentar hoy. Espero que sea de utilidad la información y estoy atenta a cualquier duda o consulta que se presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Realmente muy interesante tu presentación, muy completa, y nos da una idea general de cómo se agrupan los focos de calor y cuál es la metodología que se usa para poder identificarlos. Y esto definitivamente es una información valiosísima especialmente para la Secretaría de Emergencia Nacional, que tiene que organizarla y planificar la respuesta, en este caso, relacionada a los incendios. Entonces, quiero en este momento presentarles a ustedes a la segunda ponente del día de la fecha. Ella es Dayana Acosta, ingeniera ambiental. También tiene una tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica. Participó en el monitoreo a tiempo real de las emisiones de monóxido de carbono y material particulado 2.5 generada por los incendios. También en análisis e interpretación visual de imágenes satelitales. También es experta en la elaboración de mapas temáticos de la concentración de dichos contaminantes, elaboración de informes técnicos, semanales, mensuales, de esa campaña. Así que comentarles un poco más también que ella fue ayudante de cátedra de la carrera de Ingeniería Forestal, también ayudante de cátedra de la carrera de Ingeniería Ambiental. Realmente es un placer tenerte con nosotros, Dayana. Bienvenida, el piso es tuyo, adelante. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe Alejandro, por la presentación. Y les comparto mi pantalla. Y continuando un poco con las aplicaciones de los datos satelitales, yo les voy a estar hablando sobre el mapeo y simulación de dispersión del dióxido de nitrógeno proveniente de una industria de biocombustibles en el distrito de Paraguarí, Paraguay, con sistema de información geográfica. Bueno, la contaminación atmosférica es un problema a nivel global y fue el causante o el responsable de la muerte de 4,2 millones de personas en el mundo en el 2016. Estos datos según la Organización Mundial de la Salud. Lastimosamente, la mayoría de los países de la región, incluyendo Paraguay, no cuentan con estaciones de monitoreo físicas, lo que dificulta un poco llevar un control. Sumando a eso que el crecimiento de la población humana es inevitable, al igual que la expansión del sector industrial, lo que obliga a coexistir a las personas con las industrias y exponerse de esta forma a recibir las emisiones que tal vez en un corto o largo plazo pueda causar algún tipo de enfermedad. Es por ese motivo que es importante realizar una simulación y de esa forma poder llevar un control. Y hablando un poco de la producción de biocombustibles en Paraguay, es una actividad relativamente nueva. Si bien eso supone un avance positivo, ya que se disminuye la utilización de combustibles fósiles como matriz energética. De igual forma, la producción de biocombustibles genera un impacto ya sea en el medio social o ambiental. Es por eso que para esta investigación se optó por recurrir a los sistemas de información geográfica que nos proporcionan datos fiables de forma a poder llevar un control y monitoreo adecuado. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue analizar la dispersión espacial que tiene el dióxido de nitrógeno una vez que es emitida a la atmósfera en el distrito de Paraguarí utilizando sistema de información geográfica. Para eso se trazaron 3 objetivos específicos. El primero consistió en simular esta dispersión debido a que no existen registros de este contaminante
Entonces, por eso es necesario primero simular la dispersión. Luego, comparamos con los resultados obtenidos, o sea, los resultados se compararon con la normativa vigente en el país. Y en el caso de que no existiese, entonces comparar con normativas extranjeras. Y por último, el tercer objetivo fue el de representar geoespacialmente el contaminante dióxido de nitrógeno, ya que muchas veces al hablar de contaminación atmosférica parece como muy abstracto. Y qué mejor que poder representar o plasmar eso en un mapa, que facilita mucho la toma de decisiones. Para eso tenemos que conocer algunos conceptos básicos. El primero, seguro habrán oído o leído desde que inició la pandemia sobre el dióxido de nitrógeno. ¿Y por qué? Porque es un contaminante altamente tóxico si se encuentra en altas concentraciones. Es un contaminante regulado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y de otros países. En combinación, por ejemplo, con la radiación solar, produce ozono, que es otro contaminante muy tóxico. Luego también produce lluvia ácida, que es perjudicial tanto para los ecosistemas como para las personas. Y las principales fuentes de dióxido de nitrógeno son la quema de biomasa, transporte de las industrias y en menor cantidad rayos e incendios. Cabe también destacar que el dióxido de nitrógeno es un contaminante de vida corta, es decir, que se encuentra pocas horas, o sea, su vida útil es de pocas horas en el ambiente. Y que estas concentraciones se encuentran mayores en distancias cercanas a la fuente de emisión. Para el monitoreo de la calidad del aire es necesario saber que existen tres componentes claves. El primero son las estaciones físicas, es decir, las mediciones en la superficie terrestre. Y en la primera imagen podemos observar el mapa mundi, donde están georreferenciadas todas las estaciones de monitoreo de dióxido de nitrógeno a nivel mundial. Estos datos son según la NASA. Y podemos observar que existe un gran vacío a nivel mundial. Y ahí juega un papel muy importante en las mediciones espaciales, es decir, en los satélites, que se encargan de monitorear la Tierra 24 horas y nos ayudan a llenar estos vacíos. También son muy importantes los modelos matemáticos atmosféricos de calidad del aire, que nos ayudan a predecir a futuro la calidad del ambiente. Y existen varios modelos para poder predecir esta calidad del aire. Van desde los más específicos hasta los más sencillos, por decir. El modelo de dispersión gaussiana es un modelo matemático que facilita estimar el comportamiento del contaminante atmosférico. Se basa en ciertos principios para la predicción y nos proporcionan datos de emisión del contaminante, es decir, datos a nivel superficial de la Tierra. Y es relativamente sencillo porque requiere datos meteorológicos, como por ejemplo velocidad del viento, temperatura, presión, también características básicas del contaminante y de la industria. Como pueden observar en esa imagen, es para que se hagan una idea de cómo funciona el modelo. Siempre los contaminantes van a estar o se van a direccionar con respecto a la velocidad, a la dirección del viento. Luego tenemos el análisis espacial, en este caso interpolación IDW. El análisis espacial es el proceso de modelar y obtener resultados mediante el procesamiento informático. Y luego los resultados se interpretan y se examinan. La distancia inversa ponderada también es matemática determinística, al igual que el modelo de dispersión gaussiana. Lo que hace es, tomando datos de concentración georreferenciados alrededor de la fábrica, nos permite conocer la concentración para un área mayor. En este caso, la concentración para todo el distrito de Paraguarí. Los satélites. Los satélites son plataformas que llevan uno o más instrumentos que nos proporcionan observaciones de la Tierra. El Sentinel-5P es uno de los satélites pertenecientes a la flota
de la Agencia Espacial Europea. Es un satélite relativamente nuevo porque fue lanzado en el 2017 y sus datos recién estuvieron disponibles a finales del 2018. Lleva dentro un sensor llamado Tropomi que se encarga de monitorear exclusivamente contaminantes atmosféricos. Entre ellos se encuentran el ozono, el metano, formaldehído, aerosoles, monóxido de carbono, el dióxido de carbono, también varios contaminantes traza. Entonces, posee una buena resolución de 7 por 7 kilómetros con un barrido de 2.600 kilómetros y proporciona información cada 24 horas. Bueno, ¿y qué miden los satélites? Los satélites captan información mediante la teledetección, que lo que hace es recolectar información de ese contaminante sin estar en contacto físico con él. Lo que hacen es medir la intensidad de la radiación reflejada por el Sol. Entonces, se puede observar en la imagen que el Sol, una vez que emite su radiación, esto se ve afectado por las condiciones climáticas, por ejemplo, si hubo nubosidad, entre otros factores. Entonces, una vez que la radiación llega al satélite, esta energía contiene la huella de la superficie del aire por el que viajó. El sensor mide estas radiaciones, estas longitudes de onda, y junto con esas radiaciones se utilizan cálculos teóricos, suposiciones, algoritmos, para poder estimar las cantidades de dióxido de nitrógeno en este caso. Y a partir de ahí se pueden realizar varios estudios de monitoreo. Lo que tenemos que saber es que los satélites no proporcionan información directa. Es decir, que los satélites lo que hacen es miden la radiación y convierten a parámetros de concentración. Como podemos observar en la imagen, el satélite lo que hace es captar la concentración a nivel superficial de la Tierra hasta la cima de la atmósfera. A esto se denomina columna de dióxido de nitrógeno. Entonces, si nosotros queremos saber la concentración a nivel superficial, se debe aplicar otro proceso y comparar las concentraciones medidas a nivel de superficie y relacionando con la información que proporciona el satélite, que sería la columna total. Bueno, y el contexto local de la investigación. En la imagen podemos observar el puntito rojo corresponde a la fábrica y el borde amarillo sería el límite del distrito de Paraguarí. El distrito de Paraguarí se encuentra en el 9º departamento, distante a 66 kilómetros de la capital de Asunción. El distrito de Paraguarí cuenta con una buena cobertura boscosa, con numerosos cursos hídricos. También la población que predomina es la rural. También cuenta con suelos franco-arcillosos que favorecen a la captación de nitrógeno mineral. Es decir, que si la contaminación precipita, el suelo tiene la capacidad de poder tratar esos contaminantes. También cuenta con un total de 37 barrios y los suelos son adecuados para ganadería y para ciertos cultivos controlados. En cuanto a las condiciones meteorológicas del distrito de Paraguarí, es muy importante tener en cuenta estas condiciones porque la dispersión depende mucho de, por ejemplo, la velocidad del viento, la radiación, entonces es muy importante. Y tenemos que para el mes de julio del 2019, la velocidad máxima del viento corresponde a 17,3 kilómetros por hora, con una velocidad mínima de 0,5 kilómetros por hora, presentándose 7 días de calma y la dirección predominante del viento es de norte a sur. Luego tenemos la radiación solar, que son las horas que hay luz, y para el mes de julio presenta una radiación solar moderada con un 45%. Luego tenemos la estabilidad atmosférica, que sería la condición de la atmósfera, y presenta una estabilidad de 9 dB, que sería moderadamente inestable, seguida de un intermedio entre extremadamente moderada,
y moderadamente inestable, presentándose también 7 días de calma. En cuanto a la temperatura, el valor medio mensual fue de 17,4 grados Celsius, con un rango de variación de 7 grados y 25 grados. El día de mayor temperatura corresponde al día 21 y el día de menor temperatura el día 27. En cuanto a la metodología, la investigación se dividió en 4 etapas. La primera etapa consistió en caracterización de las condiciones físicas y ambientales del distrito de Paraguarí. En esta etapa se solicitó datos de la estación meteorológica del distrito de Paraguarí. También se solicitó la población a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Y se elaboraron mapas temáticos de, por ejemplo, textura del suelo, recursos hídricos, población, capacidad de uso de la tierra. También se determinó las características meteorológicas en el momento de estudio, como por ejemplo se elaboraron gráficos de radiación, de temperatura, también rosa de vientos, entre otros. Una vez que se realizó toda esa caracterización, se procedió a realizar la modelación de la concentración del dióxido de nitrógeno para los 31 días del mes de julio del 2019. Esto utilizando el modelo de dispersión, que como dije son un conjunto de fórmulas matemáticas. Esto se realizó en Microsoft Excel utilizando estas fórmulas. Una vez que se obtuvo todo el modelado, se procedió solamente a analizar 2 días representativos del mes de forma a poder contrastar un poco el comportamiento del contaminante. El día de mayor temperatura y el día de menor temperatura. Bueno, con los datos de la modelación se procedió a realizar la interpolación IDW, utilizando 12 concentraciones georreferenciadas alrededor de la fábrica y de esa forma obtener para todo el distrito. Por último, se procedió a la descarga de imágenes de concentración de NO2 proporcionadas por el satélite Sentinel-5P. Esta descarga se realizó desde la plataforma de Copernicus, es totalmente gratuita, donde se ingresa el área de estudio, ciertos criterios para la búsqueda y luego se procedió a procesar, a reproyectar a nivel de Paraguay y generar los mapas temáticos para ambos días, el de mayor y menor temperatura. Entonces, recalcar que la investigación se realizó para el mes de julio de 2019 para distancias de 200 a 1000 metros de la fuente emisora, suponiendo condiciones atmosféricas estables, es decir, el peor escenario para la contaminación, ya que favorece la inversión térmica. La inversión térmica, si bien es un fenómeno natural, es una anomalía en la temperatura. Es decir, que retiene los contaminantes sobre la superficie y eso podría causar tanto enfermedad en las personas y en el medio ambiente. Y fue modelado para un ambiente rural y los datos fueron obtenidos de fuentes secundarias, sistema de información geográfica y supuestos. Los resultados. Tenemos entonces que para la modelación de dispersión del NO2, como les dije, la simulación de la dispersión del dióxido de nitrógeno se realizó para los 31 días del mes de julio, pero solo se analizaron 2 días. Y en esta imagen podemos observar entonces cómo fue el comportamiento del dióxido de nitrógeno desde el día 1 hasta el día 31. Y podemos observar que va aumentando la concentración a mayor distancia, a partir de los 500 metros más o menos, 500 a 800 metros. Y luego eso va bajando. Entonces tenemos que la concentración del dióxido de nitrógeno se tuvo que calcular para 60 minutos porque eso es lo que establece la ley. Lastimosamente, nosotros contamos con una ley de calidad del aire, que es el 5211, con su respectiva resolución. Pero ahí establece solamente parámetros para fuentes móviles y datos de emisión. En este caso, la investigación proporciona concentración o datos de inmisión para fuentes fijas. Entonces, por eso fue imposible hacer una comparación. Pero sí se pudo comparar con normativas extranjeras y estamos dentro del rango. Podemos observar que en el gráfico que a partir de los 800 metros aumenta la concentración,
pero apenas es de 4,15 microgramos por metros cúbicos. Es decir, es súper baja la concentración, comparando con las otras normativas. ¿Y ese día cómo fue? Ese día fue de mayor temperatura, hubo vientos de 4,8 metros por segundo, el cielo estuvo parcialmente nublado, la radiación solar fue moderada y la estabilidad atmosférica fue de B a C, es decir, moderadamente a ligeramente inestable. Y para el segundo día, que fue el de menor temperatura, podemos observar que la contaminación aumenta a partir de los 800 metros. Pero el gráfico lanza una estimación de 0,02 microgramos por metros cúbicos. La concentración es súper baja. También se encuentra dentro de las normativas extranjeras. Ese día, por ejemplo, los vientos fueron de 0,5 metros por segundo. El cielo estuvo nublado, la radiación solar fue débil y la estabilidad atmosférica de B fue moderadamente inestable. En teoría, este día tuvo que haber mayor concentración de contaminante debido a que favoreció a la inversión térmica. Pero el gráfico no demuestra eso debido a que con estas condiciones el contaminante ya se debe calcular por otro mecanismo. Ya el contaminante se transporta a través de la difusión y no de la dispersión. Es por eso que el gráfico refleja una concentración muy baja. Luego tenemos representar la dispersión en mapas mediante la interpolación IW y mediante las imágenes del satélite Sentinel-5 para ambos días, día 21 y día 27 del mes de julio. Tenemos entonces la interpolación IW para el día 21 y día 27. Si pueden observar en ambas imágenes, la concentración está representada por gradiente de colores, representando el azul una concentración baja, va amarillo intermedio y rojo sería la mayor concentración. Esta sería la concentración total de dióxido de nitrógeno. Y tenemos que la concentración va aumentando a medida que se aleja de la fuente emisora, es decir, más o menos a los 1 kilómetro. Y luego va disminuyendo. Luego tenemos los datos captados por el satélite Sentinel-5 para el día 21 y día 27. Aquí el mismo mecanismo, la concentración está representada por gradiente de colores, yendo del azul, bajas concentraciones, y el rojo serían las altas concentraciones. Aquí cabe destacar, como mencioné antes, que estos son datos de concentración de columna total del dióxido de nitrógeno. Esto no es a nivel superficial, es nada más para representar espacialmente la concentración del dióxido de nitrógeno. Pero si bien son concentraciones que se encuentran dentro de los parámetros permisibles. Y aquí nada más para que se hagan una idea de la fábrica, tenemos entonces que la concentración aumenta a partir de los 1 kilómetro y luego va disminuyendo. Esta imagen es del 2019 para el mes de julio. Y también podemos observar que no existen no existe ciudad o personas viviendo cerca de la fábrica, así que no afecta mucho. Y como conclusión, decir que las condiciones de inestabilidad atmosférica favorecieron la capacidad de dilución del contaminante descargado a la atmósfera y que mediante la interpolación IW realizada se logró representar la dispersión espacial del dióxido de nitrógeno para todo el distrito de Paraguarí, obtenida la modelación. Y también se pudo plasmar la concentración del dióxido de nitrógeno captada por el satélite Sentinel-5 para todo el distrito. Eso fue todo, muchas gracias. Y quería recalcar más que los mapas son muy importantes porque permiten a las personas entender problemas complejos de un vistazo y encontrar un acuerdo sobre cómo ayudar a la Tierra. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana, por la excelente presentación, muy clara, muy interesante, y verdaderamente la calidad del aire es algo que nos atañe y nos debe, por alguna forma decirlo, preocupar a todos. Y la ciencia y tecnologías espaciales, a través de los datos satelitales, nos ayudan a entender y modelar este fenómeno
hacer el seguimiento de este y otros contaminantes, obviamente. Entonces, eso también nos ayuda a la toma de decisiones. Bueno, llegado el momento de las preguntas. Quiero darle la bienvenida a nuestro director de comunicaciones, el ingeniero Enrique Martínez. Hola Enrique, buenas tardes. ¿Cómo están nuestras redes sociales y si tenemos alguna pregunta para nuestras ponentes? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, tenemos varias preguntas y hay una pregunta para la ingeniera Dayana, que es la siguiente. ¿Qué tipo de radiación detecta el sensor Tropomi, ingeniera? Bueno, el sensor Tropomi detecta radiación ultravioleta, visible, infrarrojo cercano y longitud de onda corta. Muchas gracias, ingeniera. La ingeniera María José está en línea, ¿verdad? O parece que no. Ahí está, la ingeniera María José. Una pregunta para usted, ingeniera. ¿Los focos de calor detectados indican siempre la presencia de incendios? No, como había mencionado anteriormente, los focos de calor determinan una anomalía térmica que se puede presentar en una superficie. Pueden o no ser incendios, pero no obligatoriamente. Muchísimas gracias, ingeniera. Otra pregunta para la ingeniera Dayana en este caso. ¿El Sentinel-5P es el único satélite encargado de monitorear contaminantes atmosféricos, ingeniera? No, no es el único. Está también el satélite Aura, que pertenece a la NASA, que lleva dentro un sensor que se llama OMI, pero no tiene buena resolución. Así que por el momento, el Sentinel-5 es el mejor, por decir. Pero se estima que para el 2021 se lancen otros 2 satélites de mejor resolución, que sería el satélite, o sea, el instrumento Tempo y Maya. Muchas gracias. Ahora para la ingeniera María José. ¿Por qué la temporada de monitoreo de focos de calor se centra entre los meses de agosto, septiembre y octubre, ingeniera? Bueno, si bien la temporada de monitoreo de focos de calor se realiza principalmente entre esos meses, se debe a que después del periodo de invierno hay una importante cantidad de biomasa seca. Eso, al estar en contacto con alguna chispa, puede generar incendios. Por ende, se presentan muchos más focos de calor en todo territorio nacional. Es algo que también no solo ocurre solo en Paraguay, sino que el año pasado, por ejemplo, pudimos observar ese fenómeno en países como Brasil, en la zona del Amazonas, en California, en Australia y entre otros. Muchísimas gracias, ingeniera. Cerramos así el espacio de preguntas y entramos en el espacio de agradecimientos. Primeramente, agradecerle a las dos ingenieras por la excelente charla que nos dieron hoy. Saludo de todos los fans que nos siguen de la Agencia Espacial. Les desean a ustedes muchas felicitaciones, a nuestros seguidores de la fanpage, del Twitter, del Instagram. También queremos agradecer a los medios de comunicación que se hacen eco de estas charlas, con la retransmisión de estas charlas. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y a los comunicadores que nos están apoyando en todo esto. Y de mi parte, aquí estamos para cualquier consulta. Si los seguidores quieren seguir haciendo sus preguntas, pueden enviar a la fanpage o al WhatsApp de comunicaciones y estamos dispuestos a responder. El piso es tuyo, Alejandro. Muchísimas gracias, Enrique. También hacerles llegar a todos el saludo de nuestro presidente, el coronel Liduvino Bielman, y también de todos quienes integran la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay, que son 12 instituciones, y todos los que conformamos este equipo de trabajo también. Realmente es un orgullo tener, vuelvo a repetir, la excelente oportunidad de escuchar a estas jóvenes profesionales, promesas de nuestro país. Creemos que todavía esto está empezando, hay muchísimo por hacer y seguramente vamos a escuchar muchísimo más de cada uno de ustedes. Larisa, ¿tenés algunas palabras finales para ir concluyendo?
Y agradecer a la Agencia Espacial por el espacio para, como vos mismo estás diciendo, con estas brillantes exposiciones de nuestras egresadas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Muchísimas gracias a la Agencia Espacial por este espacio. Muchísimas gracias, Larisa. Vamos a dar espacio entonces también a María José, si tiene algunas palabras finales antes de concluir. Y quiero dar las gracias a la Agencia Espacial por la invitación, a todo el equipo de coordinación por este gran evento. Y nada, muchas gracias y estamos en contacto a las órdenes. Muchísimas gracias, María José. Dayana, ¿tienes algunas palabras finales? Sí, yo también quiero agradecer a la Agencia Espacial del Paraguay por brindar espacio de aprendizaje y más en este tiempo que estamos viviendo. Y también motivar a los jóvenes que se involucren en temas espaciales, en tecnología espacial, que no tengan miedo, que escriban a la agencia, que sin dudar les va a contestar, y que se animen, no tengan miedo, que la agencia está para apoyar, cuenta con profesionales increíbles, y estamos para eso, para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana. Realmente sí, es así. Hay que estudiar y hay que prepararse porque el futuro es hoy. Realmente lo que nosotros veíamos que en las películas o en la ciencia ficción, hoy está presente. Así que hay que prepararse, no hay que tener miedo, hay que estudiar. Y quiero finalmente cerrar con una frase que me gusta bastante, que es que existe una fuerza más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa fuerza es la voluntad. Así que tengan la voluntad de estudiar, tengan la voluntad de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas buenas, y por mi parte también es todo. Así que muchísimas gracias, buenas tardes para todos y será hasta la próxima.